Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, comisiones de gestión, etc. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, vamos a ver cómo nos queda el programa de hoy, porque tengo la voz un poco tomada al estar resfriado y bueno, esperemos que aguantemos bien el tipo y que no tengamos demasiados estornudos y demás. Bueno, esta semana os traigo los informes trimestrales que acaban de publicarse de las principales gestoras y fondos que seguimos y vamos a dar una vuelta a los principales cambios que han hecho en las carteras. Bueno, como siempre son datos a 31 de diciembre, pero bueno, que tienen por ley publicarlos después, antes del 31 de enero, y es lo que hacen siempre apuran hasta los últimos días para publicarlo los últimos días. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a dar un repaso a los principales fondos y demás. Probablemente a partir de ahora lo que haga será hacer dos programas de informes trimestrales, uno con renta variable, que es este, y otro con renta fija. Hasta ahora, como he dicho anteriormente, no hacía mucho énfasis en la renta fija, pero bueno, visto cómo se han puesto los precios y las interesantes oportunidades que hay, pues para que no sea demasiado largo, pues esta semana haremos informes trimestrales de renta variable y la semana que viene de renta fija. Bueno, empezamos por AZ Valor Iberia, pocos cambios realmente en la cartera. Dentro de las principales posiciones tenemos Catalana Occidente 3,62, Meliá Hoteles 4%, Tubacex 8%, Miquel y Costas 5%, Fundación Mapfre 3,20, Grifols 4,89, Compañía de Distribución Logista, aquí sí hay un cambio importante porque antes tenían un 6% y prácticamente han deshecho la posición, les queda un 0,11, Técnicas Reunidas 12,81, aquí se pasan un poco del 10%, que es el máximo permitido, pero probablemente como lo estén haciendo por revalorización, porque ha subido mucho Técnicas Reunidas, y no por compras, creo que la CNMV les permite 6 meses de decalaje hasta que vayan deshaciendo esta posición, con lo cual, aunque quieran, no podrían comprar más y siempre tendrían, si sigue subiendo como lo ha estado haciendo este último trimestre, pues tendrán que ir deshaciendo posiciones, aunque no quieran, pero la ley lo que marca es que como máximo puedes tener un 10% en un único valor. Prosegur Cash 7,82, el Etnor 6,72, Línea Directa Aseguradora, esto entra en el portfolio y en muchos de los fondos de renta variable española también entra Línea Directa. Anteriormente tenían un 1,27 y ahora tienen un 2,50, es decir, prácticamente están doblando la posición. Bueno, es verdad que Línea Directa en los últimos meses ha caído bastante y probablemente ese sea el motivo por el que están aumentando la posición al haber caídas. Bueno, parte española, al ser un fondo ibérico, pues siempre tiene parte portuguesa. Semapa tienen un 4,43 y venían de un 1,80, más que doblan la posición. En Altri tenían un 0,10 y ahora tienen un 2,70. Mota Engil 3,43, prácticamente lo mismo. Sonae 5,16. Y aquí nos encontramos con algunas posiciones que no son ni de España ni de Iberia, como son Petrofac, New Gold, Geopar Holding, que son las que tienen también en el fondo internacional, pero bueno, que consideran que tiene potencial y las han puesto en el fondo ibérico. Son porcentajes en cualquier caso pequeño que rondan alrededor del 5%, las compañías que digamos que no son ni españolas ni portuguesas.
Petra Diamonds con un 2,11%. Bueno, otro fondo interesante también dentro de AZ Valor, que es el AZ Valor Blue Chips. Bueno, hasta la fecha es bastante parecido al AZ Valor Internacional. Quizás el Blue Chip de momento tiene la ventaja de que es un fondo con poco patrimonio, con lo cual al gestor le permite tener más flexibilidad a la hora de cambiar. No es lo mismo que el AZ Valor, que ya es un fondo que tiene bastante patrimonio, alrededor, el AZ Valor Internacional no lo sé de memoria, pero creo que tiene alrededor de los 1.000 millones de euros, grosso modo, mientras que el AZ Valor Blue Chip pues tiene bastante menos. Y aunque es un fondo de blue chip que está pensado para invertir en grandes compañías, para en un futuro, cuando el AZ Valor Internacional tengan que cerrarlo, pero de momento es un fondo que, bueno, está bien en el sentido de que no tiene mucho patrimonio gestionado, y eso le permite al gestor tener más flexibilidad. Por ejemplo, veo que a fecha de cierre del 31 del 12 del 2022 tiene 60 millones de euros, una cantidad razonable, pero para ser un fondo de blue chip es súper pequeño patrimonio, ¿vale? Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Tulip Oil, 1,59, aquí, como digo, prácticamente es un fondo de momento bastante idéntico al AZ Valor, quizás con algunos matices, pero cosa de poco. British American Tobacco 3%, Canadian Natural Resort 4,28%, Petrofac 3,39%, New Gold, la compañía de oro, 2,72%. Aquí, por ejemplo, vemos que en el anterior informe tenían un 0,50, prácticamente han multiplicado por 4 la inversión. En este Praireski Royalty 4,16%, Agnico Eagle 3,53%, prácticamente mismos porcentajes que en el anterior. Pan American Silver 2,73%, Suzano Papel y Celulosa 3%, que es la compañía brasileña, NOP 5,24%, A Resort 3,49%, Noblecor 3,17%, Barrick Gold 6% y Bayer 2%. Como digo, bastante sesgado a todo lo que tiene que ver con compañías de materias primas, petróleo y oro. Tienen pequeñas posiciones que, desde mi punto de vista, demasiado pequeñas, 0,20, 0,30 en muchos valores que, bueno, no sé hasta qué punto aportan, porque por mucho que quiera hacer esa cotización, tener un 0,10, un 0,20 en posiciones no te mueve la aguja de la rentabilidad fuertemente, con lo cual, bueno, yo le veo ahí poco sentido posiciones tan pequeñas. AZ Valor Internacional es un poco lo mismo que el Blue Chip, Tulip Oil 3,61, Petrofac 2,71, New Gold 2,74, Agnico Eagle Minerales, como veis, repetimos prácticamente, y porcentajes bastante similares, 3,74, Borr Drilling 2,43, AC Resort 4,73, Ende Ivor Mining 4,04, Bayurek 2,77, Barrick Gold 6% y Glencore 2,99. Lo mismo. Bueno, se ve poca rotación. En algún momento dado sí que ellos han ido diciendo que iban a empezar a rotar desde compañías de oro y materias primas hacia otras cosas que habían caído bastante, pero pues la rotación casi de momento no se nota. Otra acción que, por ejemplo, antes tenían el 0,58 y ahora tienen el 2%, que es un clásico dentro de este fondo, que es Buenaventura Mining, la compañía extractora de minerales. Y bueno, pues por lo demás también un poco lo mismo, muchas posiciones con un 0,30, 0,29, que yo no sé hasta qué punto aportan en exceso, ¿vale? Otra posición que también han bajado bastante las posiciones Consol Energy, que este tiempo atrás tenían hasta un 7, un 8% y ahora la han bajado bastante. Para que nos hagamos la idea, en los años anteriores llegó a tener un 7-8%. Consol Energy se fue desde los 3 euros aproximadamente hasta los 70, ahora mismo anda a los 50 y pico, incluso ahora tienen un 0,70 cuando en el anterior informe tenían un 2,78, es decir, han bajado bastante la exposición, ¿vale? Bueno, seguimos con otro fondo interesante, porque en este caso es un fondo de fondos, pero es un fondo de fondos que siempre nos puede venir muy bien para sacar ideas de inversión.
En otro tipo de fondos, la gestora es Marta Campello de Avante y lo suele hacer bastante bien, que es el Avante Equity Manager. Como digo, es un fondo de fondos, no es un fondo barato, porque tiene una comisión del 2%, que para ser un fondo de fondos quizás sea algo cara, pero bueno, nos permite para alguien que quiera dedicarle muy poco tiempo a este asunto, pues tener un producto súper diversificado mundialmente, porque tiene un fondo de fondos, con lo cual el grado de diversificación y gestionado por alguien bastante competente. Melchor European 13%, Fan Smith, un clásico que ya veremos un poquito más adelante, un 11%, Lynchell Trine Global Equity 10%, SMIN US Value 9,78, Bailey Gifford, también otro clásico que lo veremos un poquito más adelante, 7,81, Thematic Safe 7,63, Lombia Avenir Midcat Europa 7%, Enwok List Selección US Select 6,87, Redwell Nisei Japón Focus 6%. El nombre ya lo dice, invertido en Japón, ¿vale? Bueno, este fondo, para que veamos un poco, muchas veces lo que conviene es estar en mercado y no hacer excesivos traqueteos con la cartera. En lo que lleva de enero ha subido un 6%, ¿vale? Como se suele decir, cuando nos hemos ido un rato a lavar los dientes, pues el fondo, ¡pam!, ha subido. Bueno, y ahora veremos casos más característicos, porque en el mes de enero la verdad que tenemos un rebote fuerte en muchos fondos. Y vamos a ir repasando tanto las posiciones como algunas rentabilidades que, bueno, por encima nos llaman un poco la atención. Siguiente, Bailey Gifford Lontel Global Group, subida en enero, más 15%. Que para ser un mes de enero es una barbaridad, solo en un mes un 15%, bueno, yo creo que el fondo ha tenido pocos meses con esta subida tan relevante, por eso muchas veces no hay que esperar a, oye, bueno, la bolsa ahora mismo está barata, sí, pero las cosas están un poco mal, bueno, ya entraré cuando la cosa se mejore, los fondos habrán subido un 30, 40, 50% y el mercado ya lo habrá recogido. El mercado siempre se adelanta a las crisis y luego a las recuperaciones, con lo cual, bueno, siempre conviene estar en mercado con una posición adecuada a nuestro perfil inversor, y muchas veces luego el mercado se encarga solo, en algunos casos, de tirárnoslas para abajo y ahora pues en subirlas para arriba. Como digo, un 15% está fenomenal, con lo cual ahora también lo que debemos de hacer un poco es empezar a ir templando las expectativas y no pensando que todos los meses vamos a ir subiendo un 15%, porque no va a ser así. Bueno, dentro de las principales posiciones nos encontramos a Moderna 5,86, Pinduoduo 5,29, ASML Holding 5,28, Meitoen Pin 5%, Amazon 5%, Nvidia 4,75, Carin 4,54 y Netflix 3,49. Bueno, seguimos por otro fondo también interesante dentro de la gestora, en este caso española, Bestinver, que es el Bestinfond, que es la combinación del Bestinver internacional con el Bestinver Iberia. Y nos encontramos acciones españolas, una combinación de acciones españolas y acciones internacionales. Dentro de las acciones españolas nos encontramos Banco Santander 0,52, Inditex DOC 73, Merlin 1,31 y BBVA 0,71. Bueno, una posición pequeña. Al final esto hace que dentro de España este fondo tenga aproximadamente el 8%. El Bestinfor es un fondo interesante porque desde mi punto de vista está ahora mismo bastante bien diversificado en todo el mundo, no tiene una excesiva concentración ni a ningún sector en concreto, ni incluso a ninguna región, y eso le hace que sea un fondo bastante interesante a largo plazo, sobre todo porque ahora mismo tiene una combinación de acciones value y growth también muy interesante, y un equipo de gestión bueno, pues bastante senior, bastante maduro, con bastantes años de experiencia, que yo creo que no lo van a hacer, como poco, no lo van a hacer mal. Y ya veremos a ver los resultados, pero tiene buena pinta. Empezamos por BMW, 2,23, seguimos por Stellantis, que también es la compañía de coches que tiene una amalgama de marcas increíble, como podría
recalcarlas, pero seguro que quito o meto algunas, pero es la fusión de Peugeot, Fiat, etcétera, etcétera, Ranger Rover, etcétera. Es decir, muchas compañías que se fusionaron y dentro de Stellantis. 2,96%, Rolls-Royce 1,75%, Pandora 2,12%, la compañía de consumo, Smurfit Kappa también, la compañía de papel, 2,28%, Samsung Electronics 3%, Beatrice Petroleum 3,18%, GlaxoSmithKline, la compañía farmacéutica 3%, esta es una posición nueva que en el anterior trimestre no figuraba, con lo cual es una posición que han iniciado. Harley Davidson, la compañía de motos, 3%, Informa 2,58%, HelloFresh 2,36%, Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett, 3,38%, esto es un seguro de vida. Nordea Bank 1,62%, Holcim, la compañía cementera, 3,36%, y Bayer, la compañía farmacéutica, 1,62%. En Bayer lo mismo, han construido la posición porque anteriormente no la tenían. Tampoco tenían, por ejemplo, el Commerzbank, que ahora tienen un 0,52%, antes no tenían nada, ING un 1%, que tampoco tenían nada, y Micron Technology un 0,42%, que antes tampoco tenían nada. Bueno, seguimos con otro fondo también interesante, en este caso Bankinter Pequeñas Compañías. Y vamos a repasar un poco las principales posiciones. Tiene una posición, dentro de que es un fondo gestor español, a España del 8%, en compañías como Fluidra, Viscofan, CIA Automotive y Bankinter. La mayor posición veo que la tienen en CIA Automotive con un 2,50. España pesa un 8,35, que es relativamente pequeño el porcentaje de peso de España. Bueno, el gestor es José Javier Barrado, yo muchas veces hablo con él y es increíble. Ya le puedes preguntar por la compañía que le preguntes del fondo, que se las sabe todas, pero de pe a pa, las tienes súper bien estudiadas y me gusta bastante. Bueno, dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Anza Holding, Kitron, Unifar, Incap, Allfunds. Allfunds es una compañía interesante porque tiene que ver con la industria de fondos y da servicio a muchas gestoras y bancos. Una vez que un banco entra dentro de la plataforma de Allfunds, es prácticamente muy complicado, por no decir imposible, que se vaya. Prácticamente es un monopolio. Muchos bancos, como por ejemplo el caso de Bankinter o otros muchos, cada vez que quieren contratar un fondo internacional, como puede ser de la gestora Fidelity, JP Morgan, etcétera, tienen que ir a través de la plataforma Allfunds para poder comprarlo. Normalmente son fondos que cotizan en Luxemburgo, en Irlanda, etcétera. Incluso muchos bancos, muchas gestoras españolas, tipo AZ, Cobas, Magallanes, etcétera, Nao, tienen que colgar fondos en Luxemburgo para que luego las bancas privadas puedan comprarlo. Y todo eso va a través de Allfunds. Y luego pues, generan bastante caja. Como norma general siguen haciendo compras, con lo cual se retroalimentan los beneficios. Es verdad que ha caído bastante desde que la sacaron a bolsa, que la sacaron pues hace aproximadamente 2 años, muy probablemente porque la sacaron algo cara, pero yo creo que ahora mismo está bastante bien en precio y bueno, puede resultar una buena oportunidad de inversión. ¿Vale? Digital Value, antes tenían un 2% y ahora prácticamente no tienen nada. También tienen Amundi con un 2,75%, una posición nueva que anteriormente no tenían. Amundi es una gestora de fondos francesa, pero muy global, que tiene tropecientos, no lo sé de memoria, pero un volumen gestionado de activos grandísimo. Tiene desde fondos de gestión activa como fondos índice, tiene un poco de todo, pero pasa igual. Las gestoras de fondos es un negocio maravilloso, porque muchas veces los costes son los mismos, pero en el momento que se incrementa el patrimonio exponencialmente y cobran el 0,5 o el 1, lo que cobren en función de los fondos,
Es verdad que cuando las cotizaciones caen, pues hace que las gestoras ganen menos dinero, porque solo con volumen gestionado, pues no es lo mismo gestionar 10.000 millones o 100.000 millones que 80.000 millones. Te caen los beneficios un 20%, aunque el cliente no retire el dinero solo por el valor liquidativo, pero es un negocio muy, muy bueno con muchas economías de escala y muy rentable. Y por último, Italgas también anteriormente tienen un 1%, ahora no tienen nada. Y ASML Internacional antes no tenían nada y ahora tienen un 2%. Bueno, seguimos con otro clásico, que yo siempre hablo de ellos. Bueno, recordar que, por ejemplo, aquí lo mismo, el Banco Inter Pequeñas Compañías en el mes de enero ha hecho un más 9% arriba. Benny Mellon, Lonter Global Equity, otro clásico, en mes de enero más 6%. Dentro de las principales posiciones, aquí ya encontramos un fondo ya no de pequeñas compañías como este anterior, sino un fondo más global, con compañías bastante sólidas y solventes. Novo Nordisk 3%, Microsoft 3%, Linde 3%, Amphenol 3%, Mastercard 2,94%, Louis Vuitton 2,76%, Automatic Data Processing 2,76%, Intuitiv Surgical 2,58%. Fondo muy, muy diversificado, para que nos hagamos una idea. El tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones solo representa el 38%. Es un fondo bastante, muy poco concentrado, pero también lo bueno que tiene que no tiene posiciones muy pequeñas, es decir, no tiene posiciones del 0,2, del 0,3, del 0,4, incluso del 0,20. ¿Por qué? Porque el número total de acciones diferentes en cartera solo hay 47 acciones en cartera. Eso significa que de media van a tener un 2-3%. Las primeras posiciones tienen un 3%, pues tendrán alguna con un 1 y pico, pero probablemente tengan pocas posiciones por debajo del 1%. Es un fondo que con una concentración razonable y un fondo que como norma general a largo plazo da unos resultados extraordinarios. Buy and Hold Equity en el mes de enero más 14%, que se dice pronto, imposible de anualizar esta rentabilidad, porque si no este fondo sacaría al cabo del año más 150. Yo creo que eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza, porque no lo debería de hacer, pero bueno, siempre es mejor empezar con buen pie que no con mal pie, con lo cual ha empezado el año 2023 de manera extraordinaria. Fondo más sesgado hacia compañías un poquito, podríamos llamar, de crecimiento, más growth, aunque tiene un poquito de todo dentro de la cartera. Tiene CIA Automotive 6%, Vidrala 4,50%, Nagarro 4,46%, Louis Vuitton 4,35%, Safran 3,92%. Dedicaremos un poquito más adelante, porque también hay otros fondos que tienen Safran a esta posición. Es una posición interesante. Microsoft 3,89%, Texas Instruments 3,78%, ASML Holding 3,60%, Brookfield 3,59% y MTY Food 3,50%. MTY Food también la tienen los fondos de True Value. Es una compañía pues que se dedica al sector de la restauración y tiene muchas franquicias, en este caso en Canadá. Capital Group New Economy. Tenéis un capítulo solo para este fondo, que es concretamente el 157, por si alguno os interesa. Es una buena opción de un fondo a largo plazo que invierte, digamos, en lo que ellos consideran los próximos ganadores dentro de 8 o 10 años del futuro. Hay un fondo de la gestora Capital Group que suelen tener rentabilidades muy interesantes, muy buenas. Y bueno, como vemos aquí, Broadcom primera posición 4%, Microsoft 4%, United Group 3%, Thermo Fisher 2,30%, Micron Technology 2%, Ceridian, HCM Holding 1,64%, Apple Materials 1,44%, Amazon 1,44%, Ailan Farmacéutica 1,34%. Aquí es un fondo muy, muy diversificado, extremadamente diversificado, diría yo, porque nos encontramos, para que veamos un poco la diferencia entre este fondo y el Benny Mellon. Tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones, un 23%, es decir, las 10 mayores posiciones solo pesan un 23%, pero tienen un total de acciones diferentes en cartera de 230. Yo creo que son demasiadas acciones para mi punto de vista, pero eso también nos hace que esté bastante diversificado y
Bueno, riesgo de quiebra pues muy poco, porque al tener 230 acciones y aunque te caiga cualquiera de ellas que se vaya al que quiebre, la que sea, United Group, 3% del fondo, bueno, pues no le debería afectar, pero no en gran medida. Otro fondo también interesante, con sesgo un poquito más conservador, sesgo un poco más de preservación de capital, dentro de que nosotros lo catalogamos como un fondo o yo por lo menos de fondo de renta variable, pero como norma general, los gestores pues no tienen el 100% del dinero invertido en bolsa. Como norma general andan entre 70, 80%, hay veces que se van al 85, otras veces lo bajan al 60, ahora mismo tienen 77%, que digamos es un poco con la media alta, que es el Cartesio Equity. Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Total Energy 4,32, Merlin Properties 3,45, Coca-Cola European Partner 3%, Carrefour 3%, Repsol 2,92, Glencore 2,79 y Unipol Group 2,66. Aquí nos aparecen las primeras posiciones con bonos del Estado español, Spanish Kindle, etcétera, ¿vale? Porque eso es la parte de renta fija, pero bueno, esa no la estamos catalogando porque estamos hablando de las mayores posiciones de renta variable. Si vemos, tienen, como digo, 77% en renta variable, 10% en obligaciones y 12% en dinero en efectivo. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos con otro fondo también interesante. Fondo interesante, ¿por qué? Porque también es un fondo de fondos, digamos, parecido al Avante Manager, pero también nos permite, pues de alguna manera, sacar buenas ideas de inversión, y también puede ser una opción interesante para alguien que quiera delegar al 100% la gestión en un gestor y pueda hacerlo, y lo va a hacer razonablemente bien, porque, bueno, pues conozco quién lo gestiona y la verdad que es un profesional de bastante reconocido prestigio. ¿Qué es el Dux Dinámico? El Dux Dinámico en el momento actual es, como digo, es un fondo de fondos, más o menos tiene en casi todas las posiciones alrededor del 10%. Nos encontramos con el Magallanes European Equity con un 10,94, luego nos encontramos con el Acatis Value también con un 10,58, nos encontramos con el Amundi International SICAV, un fondo que la verdad a mí me gusta mucho, lo que pasa que, bueno, nunca hablo de él porque es que como hoy en día hay más fondos que clientes, pues siempre alguno tenemos que quitar de los favoritos. Es un fondo muy interesante, es un fondo también mundial de la gestora Amundi, sesgo value, como norma general es un fondo que siempre la cartera tiene oro, con lo cual hace que se estabilice bastante los rendimientos, tanto a favor como en contra. Es un fondo que cuando cae el mercado no cae mucho y luego suele acompañar bastante bien, y a largos plazos lo suele hacer muy muy bien. Yo no lo tengo un poco en el radar porque siempre, bueno, pues tengo que quitar alguno, pues si no esto sería un no acabar. Es un fondo muy interesante. Sestanglar Large, aquí ya es este fondo, también hablamos de él dentro de los favoritos, con un 6% de la posición. Capital Group New Perspective es un poco algo diferente al New Economy que yo he compartido antes, pero similar, 10%. Fan Smith, otro clásico que solemos hablar aquí, con un 11%, prácticamente 10,56. Floodbar Bonds Opportunities en 10,57, Lombia Capital 7,79, el Lombia también está muy bien, es un fondo que como norma general también tenemos en el radar. Ellos también tienen en este caso el Schroeder Asia Opportunity, también con rentabilidades muy interesantes, con un 10%, y por último tienen el Rothschild RZCO Valor, también un fondo muy, muy interesante a tener en cuenta, que lo tenemos aquí y le tenemos un poco en el banquillo, pero también interesante. Como digo, un fondo para olvidarse un poquito de la bolsa, delegar en alguien, y bueno, aunque dentro de que tenemos renta variable en la cartera, es muy diversificada al ser fondo de fondos. Otro fondo, EDM International Spanish Equity, ¿vale? De la gestora EDM. En lo que lleva de año, lleva un 9,5% de rentabilidad en positivo. Un fondo, todo lo que tiene son acciones españolas. Nos encontramos con Inditex un 6%, Grupo Catalán Occidente 6,40%, Gestamp Automoción 6,16%,
Repsol 6%, Compañía de Distribución Logista 4,77%, CIA Automotive 4,62%, Global Dominion 4,34%, Tubacex 4%, Coca-Cola European Partner 3,96% y Befesa 3,77%. Tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones, 50%. Aquí es un fondo que ya está diversificado. En este caso, ahora hablamos del EDM International Strategy, que es un fondo de la gestora EDM, pero ya con sesgo compañías internacionales, globales. Rentabilidad en enero, más 8%. ¿Qué nos encontramos? Pues un fondo, digamos, más sesgo compañías de mucha calidad, crecimiento y que suelen dar bastantes buenos resultados. Novo Nordisk 6%, ASML Holding 6%, Airbus 5,94%, Louis Vuitton 5,44%, Accenture 4,99%, Exilor Luxottica 4,80%, Linde 4,80%, Sika 3,19%, Infineon Technology 3,12%. Tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones, 47%. Es decir, 47% representan las 10 mayores posiciones, pero a su vez el número total de acciones diferentes en cartera solo son de 34, con lo cual está bastante bien ponderado. No tienen la mayor posición, es el 6%, que está razonablemente bien, y no tienen excesivos valores. Esto muchas veces suele ser un síntoma de que los gestores tienen altas convicciones en todos y cada uno de los valores que hay dentro del fondo. Bueno, otro fondo también interesante que hemos hablado aquí y en alguna ocasión han estado los gestores, que es el Equan. Dentro de las mayores posiciones nos encontramos a Mondadori, que es una compañía italiana, con el 5,5%. Mondadori es un oligopolio italiano en la distribución de libros, lo que en España podría ser antiguamente lo que era el Grupo Santillana, que era del Grupo Prisa. A Plus, compañía española, con un 5,3%. TGS, compañía noruega, activos para la explotación de petróleo. Según los gestores, esta compañía tiene caja neta. En el caso de Equan hay muchas compañías que tienen muy poquita deuda y caja neta. Espro Group cotiza en Estados Unidos, servicios de exploración y producción, también caja neta. Prosegur Cash, compañía española. Oligopolio de transporte de efectivo en España y en Latinoamérica. RHI Magnesita, producción térmica de hornos, exposición a materias primas. En este caso tienen un 4%. Luego tenemos T1 Fluid con un 4,2%, líder en fabricación de tubos fluidos para la automoción. Elecnor, compañía española, concesiones de energía y servicios de mantenimiento. Elecnor prácticamente la tienen casi todos los fondos value, ¿vale? Podemos seguir. Vopak, compañía holandesa, almacenamiento de productos químicos. Dalata, compañía irlandesa, grupo hotelero irlandés en fase de recuperación, y demás compañías. Nos encontramos SMS, compañía de UK con instalación y gestión de contadores inteligentes. Aquí tenemos también la tesis de inversión por Alejandro Muñoz, que estuvo por aquí por el podcast hace un par de meses, y podéis verlo si queréis un poquito en más detalle la filosofía y demás. Bueno, otro clásico, el Fan Smith. Nos encontramos con mayores posiciones: Microsoft 8,41%, Novo Nordisk 6,44%, L'Oreal 5,51%, Philip Morris 5,43%, Estée Lauder 4,84%, IDEX Laboratorios 4,59%, PepsiCo 4,31%, Stryker 4,27% y McCormick 4,17%. Las 10 primeras posiciones suponen un 52% de la cartera y el número total de acciones diferentes en cartera son 29, también una concentración razonable, ¿vale? Por desglose por regiones, el Fan Smith, que sé que muchos lo seguís, 74% América y 25% en Europa. Morgan Stanley Global Brands, también otro clásico mío. Mayores posiciones: 8,74 Microsoft, Philip Morris 7,63, Visa 6,19, Reckitt Benckiser 5,78, Danaher 5,32, SAP, compañía alemana de software, 5%, Thermo Fisher 4,51, Accenture 4,50, International Exchange 3,96 y Avos Laboratorios 3,89, lo mismo. Número total de acciones en cartera 32.
Las 10 primeras posiciones representan un 55%. El Global Brands siempre hacen un símil que a mí me gusta traerlo un poco para que veáis cuál es la filosofía del Global Brands. La filosofía del Global Brands es que en cada minuto del día o en cada hora del día siempre hay gente en todo el mundo metiendo dinero en el fondo. Cuando digo metiendo dinero en el fondo no es a través de inversión en el fondo, sino que están consumiendo productos que hay dentro del fondo. Es decir, Microsoft lo utilizamos prácticamente todo el mundo y a todas las horas. Los europeos nos levantamos a una hora, los americanos nos levantamos a otra hora y los chinos se levantan a otra hora. Casi todo el mundo utiliza Microsoft, con lo cual tanto a las 9 de la mañana hora española, a las 3 de la tarde hora española se están levantando los americanos y encienden el ordenador y están metiendo dinero en Microsoft porque todos los años sí o sí tienen que renovar la licencia, y etcétera, con el resto de empresas. Con Visa todo el mundo a casi todas las horas del día está pasando las tarjetas por los terminales, ya seamos europeos, chinos, sudamericanos, que en un momento utilizan menos lo que es la tarjeta, pero estadounidenses o canadienses muchísimo. Y lo que quiere decir es que a cualquier hora del día todo el mundo está metiendo dinero en las compañías, porque venden 24 horas del día en todo el mundo. Accenture es una compañía global, lo mismo. Philip Morris, pues lo mismo. Tabaco, al final cada vez hay más gente que fuma menos, pero al fin no deja de ser, ya las compañías tabaqueras se convirtieron hace muchos años en monopolios, porque no hay nadie, como no se puede hacer publicidad, pues no ha habido nuevos jugadores en mercado. Cada vez se fuma menos, pero la cuota de mercado cada vez son más altas y todo el mundo a cualquier hora del día está fumando en todo el mundo. Morgan Stanley Global Opportunity también. Vamos a dar un repaso un poquito más extenso a este fondo. Rentabilidad en enero, más 15%. Bueno, la verdad que venía de una caída brutal, pero vemos que si queremos sacar rentabilidad en los fondos, lo que tenemos que estar es estar dentro, no esperar a que empiecen a subir porque no nos enteramos. Literalmente es que no nos enteramos. Cuando nos vamos a lavar los dientes o a cambiar las ruedas del coche, el fondo ha subido. Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Uber 8%, HDF Bank 8%, DSV 7%, Mercado Libre 4,77%, Moncler 4,33%, Adobe, la compañía que fabrica, que tiene lo que es lo que todos usamos, que es el PDF Acrobat, ¿vale? Walt Disney 3,78%, ICICI Bank 3,57%. Bueno, vamos a dar un repaso al Global Opportunity porque siempre recibo muchas consultas por parte vuestra. Recientemente tuvimos una call con los gestores y bueno, pues vamos a ver un poco lo más importante que dijeron ellos, los gestores del Global Opportunity. ¿Qué hablaron un poco? Bueno, pues contexto de mercado. La narrativa del mercado en torno a la inflación y a la Fed ha provocado la segunda mayor rotación histórica desde Growth hacia Value en 40 años. Value ha batido a Growth en 893 puntos básicos, que es una barbaridad, ¿vale? El equipo piensa que la conclusión de que tipos al alza y aumento de la inflación es negativo para compañías de mayor crecimiento es exagerada. Las compañías con ventajas competitivas, ingresos recurrentes y poder de fijar precios están mejor posicionadas para trasladar el aumento de costes de producción al consumidor final. El mercado continúa enfocado en los datos a corto plazo, cuando el equipo de Global Opportunity analiza las compañías con un horizonte temporal de inversión largo, 5 años, que es un poco el mismo horizonte que nosotros como inversores deberíamos de tener un fondo de estas características, ya que piensan que el valor intrínseco de una compañía viene dado principalmente por su capacidad de generar flujo de caja libre a partir del 5.º año. Esto ha generado dislocaciones de mercado, siendo los gestores activos capaces de encontrar grandes ideas con fuerte potencial de revalorización. El equipo Global Opportunity mantiene carteras de alta convicción, centradas en compañías de alta calidad que estén infravaloradas. Siguen diciendo en la call, ¿cómo están posicionados? Bueno, pues hablan un poco de los fundamentales de la cartera continúan sólidos. Dicen, las estimaciones de crecimiento de ingresos han ido en aumento para las compañías en cartera, a pesar de la volatilidad económica a nivel global.
indicando resiliencia y un nivel de antifragilidad. En general, las compañías en cartera se encuentran en una posición mucho mejor en comparación con los niveles pre-COVID y el equipo cree que esto no se está viendo reflejado en los precios de las acciones. Se espera que las compañías en cartera crezcan ingresos a cifras más de doble dígito que las del índice, 15% el fondo versus 6% el índice para 2023, es decir, tienen más potencial de crecimiento de beneficios, ¿vale? Sobre regiones y sectores, ¿qué comentaron? Bueno, en el último año el equipo ha expandido su set de oportunidades a nuevos mercados, incluyendo Corea, India y el sudeste asiático y Latinoamérica. Las nuevas posiciones incluyen compañías líderes de mercados grandes y poco penetrados, como banca digital, entretenimiento en vivo, comercio electrónico, delivery de alimentos y movilidad. También han reasignado peso a posiciones en las que creen que las valoraciones del mercado se han desconectado del valor intrínseco, en áreas como la movilidad, el comercio electrónico y la banca digital. A medida que la valoración se ha deprimido en ciertas áreas del mercado, están encontrando más ideas a descuentos sustanciales frente a su valor intrínseco. Para las posiciones en cartera ya existentes, continúan revisando las tesis de inversión, así como la métrica de precio-valor de cada uno de los nombres. Han incrementado peso en compañías en las que tienen una fuerte convicción, pero que parece tener una valoración aún más atractiva, dada la debilidad en el precio de las acciones a nivel global. Al final lo que han hecho es comprar compañías que tienen mucha convicción y que han caído muchísimo. Y han recortado las compañías que se han mantenido relativamente mejor. Es decir, han recortado posiciones en las compañías que o han subido poco o han subido algo y se han mantenido estables, y han comprado las que han caído muy fuerte, ¿vale? Siguen comentando. ¿Qué esperar del fondo? Dice, pues la mentalidad de propiedad a largo plazo del equipo de inversión no ha cambiado. Siguen centrados en identificar negocios de alta calidad que pueden comprar con descuentos sustanciales frente a su estimación de valor intrínseco. Contraintuitivamente, el equipo de inversión está motivado por los momentos de mercado convulsos. Esto se debe a que históricamente los periodos difíciles han sido buenos periodos para la generación de ideas, incluso si se necesitaron un par de años para reflejarse la rentabilidad en el fondo. A pesar de que factores no fundamentales como la subida de tipos estén influyendo en la rentabilidad a corto plazo, siguen creyendo que es poco probable que estos obstáculos afecten de manera importante a la generación de flujo de caja a largo plazo y el valor intrínseco de los negocios en cartera. Es importante entender que la mayoría del alfa a largo plazo del equipo deriva de factores idiosincráticos o no sistemáticos, y la mayoría del valor añadido proviene de la selección de acciones, como se ha demostrado en los últimos 15 años de gestión del equipo Global Opportunity. Históricamente, el mejor momento para invertir en las carteras del equipo ha sido después de un periodo de rentabilidad inferior, como es el actual, ya que el mercado se centra en una rotación factorial, mientras que las compañías en cartera tienden a centrarse en lo que pueden controlar para salir de la volatilidad económica aún más fuertes. El equipo piensa que invirtiendo en compañías de alta calidad, con ventajas competitivas sostenibles, alto retorno sobre el capital invertido, poco apalancamiento y perspectivas de crecimiento a largo plazo, es la forma de generar retornos atractivos en los próximos 5 a 10 años. Dentro de 5 o 10 años veremos a ver cómo anda el Global Opportunity, pero Global Opportunity es un fondazo que ha tenido muy mala rentabilidad en los últimos 24 meses y eso presenta, desde mi modesta opinión, una muy buena oportunidad de compra, ¿vale? Hay que ser pacientes, tener mucha sangre fría, aguantar las posiciones, pero hay que estudiar primero mucho los fondos donde invertimos y luego prácticamente no hacer nada, porque luego el mercado se encargará de hacer el resto. Hay mucha gente que hace lo contrario, toma la decisión de invertir en un fondo en 10 minutos, que no se debe de tomar en 10 minutos, y luego lo está mirando día sí día no, lo cual debería de ser al revés. Tomar la decisión de haberse leído las cartas y demás en una semana o más, y probablemente si no estamos convencidos no invertimos, y si estamos convencidos porque nos gusta la filosofía, no hacer mucho más, porque tengamos periodos de mala rentabilidad. Bueno, seguimos con Oro Siberia. Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con un 5,39, Acerinos 2,90, Iberpapel Gestión 4%,
Alantra Partner 3,29, el Ednor 4,46, Catalana Occidente 7%, Aperan 4,67, Global Dominion 3,58, Talgo una nueva posición, 4,91 cuando antes tenían el 3,40, es prácticamente el mayor diferencia que hay con el informe anterior. Aquí prácticamente el fondo está bastante estable, tiene los mismos valores y prácticamente no ha cambiado casi nada. Dentro de la parte portuguesa tiene Sonae Con y Sonae normal. Tenemos Semapa con un 7%, tenemos Ibersol, la compañía también de franquicias de restauración, McDonald's, Burger King, Kentucky, etcétera, y Atalaya Mining con un 3%. Prácticamente los valores no han cambiado mucho. Dentro de Oros Internacional también nos encontramos una parte a renta variable ibérica, en concreto 14%. Bueno, ellos consideran que aunque tengan un fondo internacional, pues si hay acciones españolas pues que tienen mucho potencial, que probablemente las conozcan bastante bien, pues las introducen en cartera. Tenemos Solmelia un 1%, Catalana Occidente 3,84, Merlin 3,64, aquí repetimos un poco las mayores posiciones del ibérico, Gestamp 3,29 y Renta Corporación 0,57. Dentro de la parte internacional, Asia Standard, la compañía inmobiliaria china, con un 1,80. Fairfax India Holding 3,89. Aircap Holding, la compañía de leasing de aviones, 4%. Cofide, la compañía italiana, 2,30. ALD, esta compañía es nueva dentro de la cartera, que anteriormente no la tenían. ALD se dedica a hacer renting para coches. En España es una compañía francesa, pero en España tiene bastante historial y lleva muchos años. Quiero recordar que esta empresa recientemente se fusionó con otra empresa que también estaba en España, no sé, por lo menos, que ahora mismo no recuerdo el nombre, y ya prácticamente han generado el mayor player de renting de automóviles en muchos mercados. No recuerdo ahora mismo la compañía con la que se fusionó, pero lo tengo en la punta de la lengua. Naspers 6,42, Semapa, la compañía portuguesa, 3,58, acciones de BMW 2,60, Alphabet, la compañía, pues lo que es Google, 2,57, Hunsunkai 2,77, Nagacor 2,47 y PayPal Holding, también una posición que han iniciado de nuevas, que antes no tenían nada, el 2%. Bueno, seguimos con Magallanes Europa, en este caso, rentabilidad en enero, más 13%. Magallanes Europa, ¿qué tiene de bueno este fondo? Este fondo tiene muchas cosas buenas. ¿Cuáles son las cosas buenas que tienen? Bueno, pues quizás este fondo nunca le veamos dentro de los mayores de los rankings de su acción, de su categoría y demás, pero tampoco nunca lo vamos a ver dentro de los peores. Es decir, eso le hace obtener una rentabilidad muy sostenibles a largo plazo. Tendremos sustos porque no dejamos de invertir en renta variable, pero los gestores son bastante buenos, no tienen excesivo peso en ningún valor, no más allá del 5% en casi ninguno, tampoco tienen pesos del 0,20 o del 0,30 en muy pocos valores, y es una cartera lo mismo, concentrada pero adecuadamente, ¿vale? Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Covestro 4,25, EasyJet, la compañía de aviones, 2,95, Unicrédito, el banco italiano, 3,90. ¿Dónde han deshecho posiciones? Pues en Porsche, por ejemplo, en Euronap, que antes tenían un 4,69, un 3,58 y ahora no tienen nada. ING Group, 3%. Renault, 4%. Mitilinios, la compañía griega, 2,56%. Antofagasta, 3,41%. Aker BP, 3,53%. ArcelorMittal, 3%. Faurecia, compañía de componentes de automóvil, 2,96%. Stellantis, lo mismo, la compañía que hemos visto anteriormente en el fondo de Bestinfond. Antes no tenían nada y ahora tienen un 2,76, que es un holding de un montón de marcas de coches. Carrefour, 2,48.
Commerzbank, el banco alemán, 4,52. Savencia, la compañía de quesos, creo recordar que es francesa, 2,30. Y antes tenían una posición fuerte en Serco, que es una compañía inglesa de servicios, que tenían el 4,92 y ahora no tienen nada. Bueno, también aquí me voy a parar un poco porque recientemente vi, creo que fue publicado por Finet, cuáles eran los fondos españoles con más entradas de dinero en 2022 y los fondos que han captado más dinero. Bueno, dentro de los fondos que han captado más dinero, todos los fondos son, vamos a llamar, bancarios o que están en la red bancaria y se ha contratado por en cantidades ingentes de dinero. Es decir, captaciones netas en 2022. Santander Defensivo, en primer lugar, CaixaBank, Master Renta, deuda pública, CaixaBank, Master Renta, deuda pública, CaixaBank Deuda, CaixaBank Deuda, CaixaBank Deuda, Unicaja Renta Fija, Santander Objetivo, CaixaBank Master Renta, Santander Objetivo, es decir, todos los fondos con más entradas de dinero en 2022 pertenecen a grupos bancarios. Es decir, que desde mi punto de vista, algunos son buenos, pero nada que ver con muchos fondos de los que aquí hablamos, como puede ser el Morgan Stanley Global Brand, Fan Smith, el Seilen, etcétera, etcétera, etcétera. Los AZ, los Cobas, los Magallanes son fondos de boutique pequeñas que evidentemente no están en la puerta de cualquier oficina, porque hoy en día la red de oficinas bancarias tiene unos incentivos bastante fuertes a la hora de, bueno, pues de colocar su propio producto, que muchas veces son los mejores para la entidad, pero no son los mejores para el cliente. Y bueno, como vemos, es que no hay ningún fondo. Mira que subió el año pasado el AZ y les entró dinero. Bueno, pues no hay ningún fondo en los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, en los 14 primeros puestos, que sea un fondo de una gestora independiente, pequeña, que se llame como se llame. Nada, todo fondo de los que he comentado. Bueno, seguimos con Magallanes Iberia. Rentabilidad en enero, más 9%. Aquí lo mismo, una adecuada ponderación. Nunca tenemos posiciones más allá del 6-7%, Gestamp Automoción 6%, AENA 2,53%, Inditex 2,80%, Prosegur 2,80%, Solmelia 2,47%, Compañía de Distribución Logista 5%, CaixaBank 4,11%, Repsol 4,38%, Bankinter 3,72%, Mapfre 4,48%, Miquel y Costas 5%, Línea Directa Aseguradora, es la compañía, digamos, que dentro de los fondos value, la que muchos han incorporado, un 2%, Iberpapel 2,90%, Aplus 4,97%, Grupo Catalán Occidente, también otro clásico dentro de los fondos value, Fomento de Construcciones y Contratas, esto la tienen pocos, 3,90%, y Metrobacesa 3,36. Dentro de la parte portuguesa nos encontramos con NOS, compañía de telefonía portuguesa, 4,98, Arcelor, Correos de Portugal, también un clásico dentro de Magallanes Iberia, Semapa 6%, Ibersol 4,54. Ibersol también la tienen varios. Bueno, otro fondo interesante también, un poco con la misma filosofía del Magallanes, nunca lo veremos en las primeras posiciones, nunca lo veremos cayendo muy fuerte cuando cae el mercado, evidentemente caerá, pero no en exceso. En el mes de enero lleva un 8% de rentabilidad, que es el NAO Europa Sostenible. El gestor principal, que es Pablo Cano, es un fuera de serie, gestionando, yo tengo la suerte de conocerlo en persona y anteriormente gestionaba el Bankinter Dividendo, de ahí que le tuviera bastante monitorizado, y es un excelente gestor. Dentro de las compañías, dentro de España tiene un 13%, donde en Agas un 1%, Bankinter 5%, Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF 2,44%, Inditex 3,81%. Dentro de la parte internacional, Novartis nos encontramos con un 6%, Deutsche Telekom 3%, esta posición es nueva que anteriormente no la tenían, Allianz 4,98%, AXA 3%, Schneider Electric 2,55%, Legrand 4%, y Intesa San Paolo, banco italiano, 4,74%, ING Group, el banco
holandés, 6%. Walter Kluwer, 1,91. ASML Holding, 6%. Corticiera Amorim, 3%. Unilever, 2%. Verralia, una posición que tenían y ahora ya no lo tienen 0%. Michelin tenían y la han dejado de tener, y Engie también tenían alrededor de un 3% y la han dejado de tener. Bueno, otro fondo también interesante y que nos vamos a parar un poquito más es el Nartex Equity, ¿vale? Un fondo que he hablado en alguna ocasión de aquí, pero muy poco. Es un fondo con filosofía growth, como pudiera ser estilo de Fan Smith o el Shirlen. Es un fondo que tiene la ventaja de que al tener en el momento actual un volumen gestionado bastante pequeño, alrededor de 50-60 millones de euros, le permite flexibilidad a la hora de comprar compañías, digamos, un poco más pequeñas, aunque no lo hacen, pero sí que pueden tener esa flexibilidad, ¿vale? Es un fondo que prácticamente lo que trata de comprar son, dentro de que son compañías cotizadas, pues oleopolios, oligopolios, es decir, que tengan una posición muy fuerte en mercado, con poca deuda. Las suelen comprar un poquito más caras, pero ellos piensan que esas compañías a largo plazo son las que dan mayores retornos. De hecho, vemos en las mayores posiciones, nos encontramos con Visa, 7%, Microsoft, 6,50%, Standard & Poor's Global, 6%, Alphabet, 5,27%, Louis Vuitton, 5,15%, Canadian Pacific, 5%, Thermo Fisher, 4,62. Willis Tower, 4,40. Willis Tower es un broker de seguros internacional. International Exchange, 4,12%. Vamos, si eso. Digamos, desglosamos un poco más la cartera, como decía anteriormente, grow con mucha calidad. Y precio, nunca las compañías grow las puedes comprar a precios muy baratos, pero un precio, vamos a llamar, razonable. Dentro de las mayores posiciones, por ejemplo, si encontramos con un ejemplo de inversión, Safran. Safran es líder mundial en propulsión aeronáutica. ¿Qué es lo que hace Safran? Pues turbinas para aviones. Son líderes en equipamiento para aviones comerciales, sistemas de aterrizaje, sistemas eléctricos o cajas de cambio. El crecimiento mundial en horas de vuelo es del 5,5%. De esto se beneficia Safran, ¿vale? Porque muchas veces una compañía, sobre todo en este tipo de productos que son tan críticos para una aerolínea como suelen ser, pues todo lo que tiene que ver con sistemas de aterrizaje, sistemas eléctricos, lo primero te tienes que hacer un montón de certificaciones para que una aerolínea, una compañía de aviones, ya sea Boeing o Airbus, te certifique y puedas entrar. Una vez que has entrado y tienes infinidad de certificaciones, y les haces todo este tipo de cosas, las turbinas y demás, es muy difícil que te dejen de contratar tus servicios, porque prácticamente para ellos, son pequeños porcentajes que pagan, con lo cual puedes subirles el precio de manera sistemática todos los años. Si a eso le sumas el crecimiento mundial que hay de horas de vuelo, muchas veces las compañías aerolíneas son malos negocios, pero lo que son buenos negocios es muchos suministradores. Una vez que están certificados, sí o sí tienen que seguir manteniendo los aviones, porque no se van a cambiar una compañía, salvo que Safran quiebre, etcétera, etcétera. Pues un Airbus de turno ya no se cambia de compañía para que le haga otras turbinas, porque eso conlleva a lo mejor 2 o 3 años con otra compañía de certificaciones. Es decir, es prácticamente un monopolio. ¿Qué nos encontramos? Visa, ¿qué nos encontramos con S&P Global? Muchas veces, muchas compañías quieren emitir deuda, quieren emitir un bono. ¿Dónde tienen que ir? A Standard & Poor's, a que les dé una calificación crediticia. Y muchas veces Standard & Poor's, por emitir la calificación crediticia, cobra algo que no tiene nada que ver con lo que le cuesta producirlo, porque al final es prácticamente un monopolio. Cualquier banco, Santander, BBV, quiere emitir bonos, tiene que emitirlos con una calificación crediticia. ¿A quién se la da? Standard & Poor's. No lo sé las tarifas, pero puede cobrarle 1 millón de euros por hacerle esa calificación crediticia, con lo cual, pero no tiene ese 1 millón de euros, no es que a ellos les esté costando ni 600 ni 700.000 euros hacer esa calificación, les cuesta mucho menos, pero es un producto que sí o sí lo tienen que emitir. Pasa un poco igual con lo mismo que hablamos con el crecimiento mundial de horas de vuelo. Ellos, por ejemplo, en España solo tienen Amadeus de compañía. Entienden que Amadeus es
software para aerolíneas mundiales, que bueno, cada vez, y para agencias de viajes, que cada vez que alguien va a contratar a una agencia de viajes un vuelo, pues prácticamente casi todas están conectadas con Amadeus, de ahí que también tengan un poder de fijación de precios importante. Microsoft, que vamos a hablar de Microsoft, pues lo mismo, todos al cabo del año en nuestras empresas pagamos la actualización de Microsoft, se sube y todo el mundo la sigue pagando. Bueno, seguimos con más fondos. Robeco Global Consumer Trends. Lo mismo, máxima posición 4,63. Visa, nos encontramos con Nestlé 3,66. Louis Vuitton 3,64. Lululemon Atlética 3,57. Microsoft 3,34, Alphabet 3,32, Nvidia 2,95, tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones 35, número total de acciones 47, rendimiento en enero más 10%. Sailene, otro fondo que hemos hablado aquí en varias ocasiones, rendimiento en enero más 9. Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Mastercard, Microsoft, Dassault, Nike, Adobe, Accenture y lo mismo, Standard & Poor's. Seguimos por True Value, Small Cap, gestora española. Dentro de empresas españolas, la única que tienen actualmente es Línea Directa, que no tenían anteriormente y han iniciado una posición con el 3%. Para ser una compañía española dentro de True Value Small Cap es bastante porcentaje. ¿Qué nos encontramos dentro de Small Cap? El True Value es algo parecido al True Value normal, pero bueno, con ciertos cambios. Pero las mayores posiciones son un poco las mismas. GDI, que es la compañía canadiense de servicios de limpieza a comunidades y demás, 7%. Caixa Prosperity, 3%. Nagarro, un clásico de True Value, 9,61%. Nos encontramos con Digital Value, 1,44%. Sociedad de la Información, 5%, Kexen, la famosa compañía también, que bueno, lleva 2 o 3 años renqueando, asiática, inmobiliaria, sin dar excesivos resultados, y bueno, ahora mismo pesa 0,49, pesa más en el True Value normal que en el True Value Small Cap, pero tienen algo. Y Goeshi, también una compañía canadiense de lo que tiene que ser un poco préstamos al consumo, préstamos de coche y demás, con un 6%, anteriormente tenían un 4%. Dentro de True Value nos encontramos, España pesa muy poquito, de hecho aquí, por ejemplo, las acciones de Línea Directa solo pesan un 0,39, cuando en el otro pesaban un 3%. Y también tienen Global Dominion con un 1,27. Más o menos un poco lo mismo, GDI, Nagarro, Isianju, 4%, en este caso Berry Global, Alphabet en este caso tienen también un 3%, Kexen en este caso tienen prácticamente un 3%, Itelin 2,49, Premium Brands 3,23, Goeshi, la misma que anteriormente había, 5,40, Berkshire Hathaway tenían un 1,57 y ahora no tienen nada, ¿vale? Y MTY Food, que también la hemos visto anteriormente en otro fondo, anteriormente tenían un 7% y ahora tienen un 4,69. Es verdad que últimamente MTY Food se ha comportado bastante bien. Bueno, vamos acabando con otro fondo también muy interesante, que es Valentum, donde nos encontramos, es un fondo de una gestora española. En alguna ocasión también hemos tenido por aquí a los gestores, podéis ver la entrevista porque siempre es interesante compartir su filosofía de inversión. Parte española, 16%. ¿Dónde está? Llorente y Cuenca, la compañía que tiene que ver con redes sociales, comunicación y demás, un 1,43. Laboratorios Robic, 3,41. Singular People, 2,15. Alantra Partner, 4,71. Y Bankinter, 2,22. Tenían una posición en Almagro Capital Socimi que han deshecho, la posición del 1%. Que nos encontramos internacional, Flatex de Giro 2,21, Facebook 1,54, Alphabet, Google 2,76, Aperan 1%, HelloFresh 0,51, Energy 2%, Nagarro, también una compañía que tienen diferentes fondos, 2%, Digital Value 2,89. Acabamos con Cobas Iberia, en este caso también Línea Directa, una compañía que antes no tenían y ahora tienen un 1,56,
Atresmedia 2%, Construcción Auxiliar de Ferrocarril 4%, Aplus 2%, Meliá Hoteles 1,94%, Prosegur Compañía de Seguridad 2,33%, Prosegur Cash 1,98, SACIR 1,37, Miquel y Costas, Inmobiliaria del Sur, Tubacex 3,59 y Vocento 4,43. Dentro de Cobas Internacional, ¿qué nos encontramos? Aquí también vemos una diversificación demasiado extensa en muchos valores que representan 0,30, 0,40, 0,60, que yo creo que aportan no mucho a la cartera y no hacen que muevan la aguja de la rentabilidad en un sentido o en otro, y bueno, pues es que hay, yo creo, una excesiva diversificación en un momento dado. Nos encontramos con Maireten Cnimont 1,54, BW Energy 2,41, Cofide 4%, la compañía italiana, Cosmos Energy 2,44, Samsung Electronics 2%, International Seaview, aquí no tienen nada y anteriormente tenían un 1,60, aquí han venido, yo recuerdo que aquí tenían el 3-4%, International Seaview es verdad que estaba cotizando antes 15-20, ahora ya ronda los 40, pues probablemente hayan deshecho posiciones. Currys, la compañía británica que tiene tiendas de telefonía y demás, 3,59, Backu, la compañía también inglesa que da servicios a la Marina, 4,22, Renault 3%, Atalaya Mining 3%, Aricha van bajando, otro clásico y muy conocida, van bajando de manera sistemática la inversión, es verdad que últimamente se ha comportado algo mejor, del 3,65 que tenían ahora tienen el 2%, y Golar, que es la mayor posición, que es la compañía de transporte de gas, que tienen un 7%. Bueno, pues con esto acabamos por el capítulo de hoy. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta a la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.